Bueno, buenos días. Hoy tenemos a don Javier Cremades con nosotros. Es pues uno de los abogados españoles más influyentes, ¿no?, de las últimas décadas, reconocido por su proyección internacional y su capacidad para combinar el rigor jurídico con la defensa de causas, ¿no?, de interés público. Es el fundador y presidente del despacho Cremades y Calvo Sotelo. Y bueno, ha liderado un proyecto empresarial con presencia en varios países y que se ha convertido en referente en el ámbito del derecho de los negocios, las nuevas tecnologías. Es doctor en Derecho por la Universidad de Regensburg, si lo digo mal me lo corriges, doctor en Derecho por la UNED y doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Valencia. Ha sido reconocido por la revista Forbes como abogado del año en España y por la World Jurist Association como jurista del año. Además está condecorado con la Ordine della Stella d'Italia por el gobierno de la República Italiana y ha recibido la medalla de honor del Colegio de Abogados de Málaga, de la International Union of Lawyers, del Colegio de la Abogacía de Barcelona y la del Colegio de Abogados de Madrid. Bueno, yo creo que el mérito de construir un despacho con misión internacional pues habla por sí mismo de su capacidad. Por lo cual te agradezco enormemente que hayas venido a la facultad y que estés con nosotros. Muchas gracias a don Miguel Pérez de Ayala, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, por sus palabras de bienvenida a nuestro ponente de hoy, en una nueva conferencia de Proyecto Avantos, que seguro que da el mejor comienzo posible a este año académico. De esta manera empezamos la ponencia titulada Defender, Liderar e Innovar, la abogacía en la primera línea del cambio. Don Javier, estamos encantados de tenerle con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme, al profesor Pérez de Ayala por esta presentación que me hace y al CEU por recibirme. Estaba pensando que este es uno de los templos del derecho donde se han forjado generaciones y siguen formando generaciones de juristas que luego, tras pasar por las aulas y adquirir la cultura universitaria, se van a liderar y transformar. Don Javier, a lo largo de su carrera ha estado pendiente de casos sobre un proceso social muy fuerte. La figura del abogado en su trayectoria no se ha limitado, nunca a un solo papel discreto entre expedientes, es decir, sino que ha tenido que situarse y ha sabido situarse en el centro del debate público. Le quería preguntar, al haber estado involucrado en dichas causas de tan fuerte carga mediática, como puede ser la defensa de Leopoldo López en el caso de Telefónica, ¿cree que el abogado debe limitarse al expediente o debe salir a la arena pública cuando la justicia lo exige? No solamente los abogados, también los médicos, los arquitectos, los profesionales liberales son parte de la sociedad y, por supuesto, son hijas de su tiempo. Y en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy, en los países libres como el nuestro, con regímenes constitucionales, estados de derecho, el aspecto reputacional es una parte fundamental. Por frecuencia, la disputa, cuando no está limitada a un interés privado entre dos personas, tiene un impacto en la sociedad, o puede tener. Digamos que ahí también se juega el partido. Por tanto, el derecho de defensa no es solamente el ejercicio procesal de la protección de un interés, sino que con frecuencia, incluso cuando lo que estamos es hablando de un pleito o de un proceso convencional, la influencia que desde fuera se puede hacer en el propio pleito y la influencia que el pleito tiene también en el conjunto de la sociedad exigen que el abogado tenga en cuenta también esa dimensión. Por lo tanto, estamos hablando de que los alemanes tienen una expresión que suena un poco dura, pero la utilizan con frecuencia, ¿no? La del idiota técnico, Fachidiot. No, los abogados no somos idiotas técnicos, gente que sabe mucho de un procedimiento o de una regulación fiscal o de una regulación administrativa, sino que entendemos el entorno donde se juegan esas disputas o esas oportunidades de generar negocios o de defender intereses o de proteger la dignidad de las personas. Por lo tanto,
sí, el campo público no es un campo elegido, sino es un campo donde ya estamos todos operando y jugando, donde por lo tanto necesitamos también entender, operar en él, tener herramientas para poder ser eficaces en nuestra labor de patrocinar, de defender y de proteger a personas, empresas e instituciones a través del derecho. ¿Cómo cree que se conjugan la técnica jurídica y la estrategia comunicativa sin caer en la manipulación? Bueno, la palabra manipulación tiene un contenido y un contorno especialmente negativo, porque es retorcer los argumentos para buscar un fin espurio. Mientras que la palabra representación, influencia, yo creo que se ajusta más a lo que debe ser una acción del abogado basada siempre en principios. El abogado no es un mercenario, es una persona que trabaja en pos de la justicia, normalmente defendiendo una parte. Siempre se ha dicho que la justicia no existe cuando empiezan a trabajar los jueces. Existe en el momento en que hay contradicción en el procedimiento. Los abogados tienen una parte fundamental que es defender los intereses de parte. Pero en esa defensa tienen sus límites también. El primero es la verdad. Y esos límites están de alguna manera reflejados en una ética de la profesión que excluye la manipulación, pero que por supuesto incluye la representación pública de intereses, la exposición, el trasladar al conjunto de las partes interesadas, a veces del conjunto de la sociedad, los argumentos que están a favor. Pero sí hay que evitar la manipulación que, como digo, tiene un sentido naturalmente negativo y que en el fondo es manipular las conciencias. Por otro lado, también queríamos preguntarle un poco sobre su trayectoria, visto que no se ha limitado solo a España. Es decir, usted ha dado un paso adelante en escenarios de gran represión, enfrentándose a dictaduras como la venezolana, lo que demuestra que el abogado también es guardián de ciertas libertades más allá de los códigos. ¿Qué riesgos personales y profesionales cree usted que implica enfrentarse a dictaduras como la venezolana desde la abogacía? Tomar partido por una causa significa un compromiso y, por supuesto, significa de alguna manera confrontar las ideas, pero también a veces las personas que están en la otra causa, ¿no? Si tú eres un amigo de los opositores venezolanos, por ejemplo, pues no eres un amigo del régimen venezolano. Pero, sinceramente, en un caso como este del que estamos hablando, es relativamente fácil para alguien desde España hacer esa labor porque no te estás jugando el pellejo como se juegan los opositores ahí, ¿no? Tu libertad no está en riesgo. Yo necesito que mi libertad estuviera en riesgo. Sin embargo, pues suceden cosas, ¿no? Como una vez en un programa público, Diosdado Cabello, citando a uno de los opositores, señaló mi domicilio con la dirección de mi casa, diciendo que esta persona salía de allí y no almorzó conmigo. Bueno, son cosas que te sorprenden, pero afortunadamente, como digo, yo nunca he sentido aún. Lo más cerca que he estado de eso fue en una de mis visitas a Venezuela, cuando acompañé al equipo de defensa de Leopoldo López en el procedimiento falso que se organizó para condenarlo. Y recuerdo que caminando por las calles había grupos que hacían scratches, pero nosotros estábamos protegidos por la seguridad de la propia embajada. Y yo tampoco, repito, sentí el miedo en el cuerpo, pero sí que pensé en toda esa gente que no tiene protección y que se encuentra sometida a un régimen de violencia. Lo que la violencia se ejerce desde el Estado, pero a través de las milicias populares se ejerce también desde la calle y está presente en la vida cotidiana. Me di cuenta que era terrible, ¿no? El régimen no dictatorial, sino tiránico en que se había convertido Venezuela. Entonces, la dignidad humana era un factor irrelevante en el conjunto de las relaciones entre el poder público y individuo. Sí, claramente hay unos riesgos evidentes, pero yo creo también que la defensa de la libertad de expresión y a lo mejor en ciertas instancias no fue tanto como se piensa, pero en medio de tantas batallas jurídicas y humanas hay siempre un caso que deja una huella más profunda en el abogado, y también le queríamos preguntar cuál ha sido el caso que más le ha marcado en su trayectoria, pero ya también solo como defensor de derechos humanos.
Yo hoy en día, bueno, gracias a Dios, me imagino que a un médico le pasa algo parecido, ¿no? Cuando está con un paciente, está con ese paciente, y ese paciente me imagino que es lo más importante, ¿no? Eso es lo que yo quiero pensar cuando voy a un traumatólogo, eso es cuando me atienden a mí, pues atienden a mí, ¿no? Y yo procuro hacer eso cuando tengo un cliente o tengo una causa por la que me involucro. Pero si me dijera, a ver, elija uno que le ha dejado una huella de impacto, yo creo que para mí ha sido el trabajo de investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica Española. Pero eso me dejó una huella humana muy profunda, ¿no? Porque puedo conocer, sobre todo muy de cerca, el dolor de las víctimas y entender el trabajo que fue no solamente jurídico, sino también humano y social. Pues entender un poco el daño producido, la huella que se deja, el trauma, lo que significa la reparación integral, la recuperación de esas personas. Yo creo que aquello fue un viaje que duró 2 años y que para mí supuso realmente un antes y un después. No, creo que soy una persona distinta desde que hice ese trabajo. Más consciente, ¿no?, de lo que significa la dignidad de la persona, que hasta la fecha había sido un concepto importante, porque para cualquier jurista lo es, pero quizá un concepto más teórico o más basado en personas que sí podían sufrir ataques a su dignidad, pero nunca lo había vivido de una manera tan integral como lo que significa ver a una persona que de niño o de niña sufrió un abuso sexual, digamos, extendido en el tiempo, ¿no? Pues de ahí nace también una reflexión más universal sobre la ética del abogado, y cuando la ley se convierte, pues, en instrumento de opresión, o en el caso que nos contaba ahora, los abusos de estas personas. ¿Usted cree que hay una ética común al abogado cuando el derecho positivo se convierte en este instrumento? Es un gran debate que en la universidad se debe mantener, ¿no? Y se debe propiciar, ¿no? Tenemos que conseguir ciudadanos libres con sentido crítico. Porque efectivamente, la diferencia entre un Estado de Derecho y lo que no es un Estado de Derecho es que en el primero, el poder público solo se puede ejercer con legitimidad cuando está sujeto a una Constitución y a una legislación que la desarrolla, y esta Constitución tiene que ser antropocéntrica, tiene que ser una Constitución donde la dignidad de la persona sea el objetivo final. El objetivo final no es el poder. El poder está siempre condicionado por la protección ineludible de la dignidad de la persona. ¿Qué pasa cuando una legislación se convierte de alguna manera en tiránica? Lo primero es que tiene que haber, si no estamos aniquilando el Estado de Derecho, un órgano, la justicia constitucional, que depure esas leyes para que las leyes no sean contrarias a la Constitución. Si la Constitución es antropocéntrica y tiene reglas tiránicas, es un régimen donde puede haber leyes, pero no hay un Estado de Derecho. Pero si hay un Estado de Derecho, tenemos que vigilar mucho esa legislación. Y somos los ciudadanos los que tenemos que estar alertas, porque, como decía el profesor Herrle, en su teoría sobre los intérpretes de la Constitución, el conjunto de la sociedad está desarrollando la Constitución e interpretándola. Por supuesto, la autoridad final la tiene el Tribunal Constitucional, que puede expulsar del ordenamiento leyes. De manera que los juristas, por un lado, necesitamos un marco jurídico claro, nos debemos a él, debemos prestar atención, pero con un sentido crítico, de manera que si encontramos alguna vez leyes que nos parecen injustas, las podemos combatir desde la legitimidad de las reglas de juego de un Estado de Derecho, opinión pública, procedimientos, acción ante la política, participación en la política, pero no podemos ser ciudadanos acríticos que, como sucede en los regímenes más exitosos, que no son Estados de Derecho, son regímenes aparentemente funcionales, pero las libertades políticas no existen. Y la libertad política está también precisamente ahí, en detectar cuando una norma no es justa y poder combatirla, poder de alguna manera denunciarla, para que sea cribada, para que sea analizada y para que en su caso sea modificada. Sí. Siempre queda el compromiso de la dignidad humana, como ha mencionado, y que ha defendido las libertades políticas que hemos hablado ahora,
usted también ha sido pionero en otro frente, que es el de la tecnología y el del derecho digital. Desde la protección de datos hasta la inteligencia artificial, su despacho en concreto ha liderado debates donde el derecho todavía buscaba su sitio. ¿Qué papel cree usted que deben de jugar los abogados en este momento en la regulación de tecnologías disruptivas como es el caso de la inteligencia artificial? Son grandes oportunidades que la sociedad está afrontando, ¿no? La digitalización, la transformación de la información en combinaciones de ceros y unos está creando un mundo nuevo, lo ha creado. Y la última frontera no es solamente la inteligencia artificial generativa, estamos también con la nanotecnología, todo lo que es un espacio de la neurociencia donde se multiplican las capacidades y donde incluso existe la posibilidad de crear un impacto en la propia condición humana. Lógicamente, el derecho no va a ser ajeno, o sea, parte tan importante de la realidad. Y los objetivos del derecho, que como digo, el primero de todos es proteger la dignidad de las personas, en este caso son más necesarios que nunca. Porque, como digo, son grandes oportunidades, pero que a su vez presentan riesgos de abuso de poder. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y muy activos, ¿no? Por eso es tan importante la educación en la familia, en los colegios, en la universidad, porque al final esos operadores jurídicos, esos abogados, son personas, tienen que tener una predisposición hacia el bien, tienen que tener una disposición de someterse voluntariamente a los límites del derecho y de la ética, de la deontología. Si no, el abogado corre el riesgo de convertirse antes lo dije, en un mercenario, en alguien que si tiene un cliente, ese cliente le compensa, le paga, le retribuye, es capaz de hacer cualquier cosa para defenderlo. Y eso no es lo que Harper Lee dibujó en Matar al Ruiseñor. Ese no es el ideal de justicia que se ve en Matar a Liberty Balance. ¿Quién mató a Liberty Balance? Ese no es el mundo que queremos construir. Necesitamos operadores preparados, sólidos, técnicamente muy sólidos para que esa idea de la justicia se pueda materializar en cada vida, en cada caso, en cada persona. Ante los retos del ciberespacio. Bueno, no es nada fácil, ¿no? Fíjese ahora, por ejemplo, lo que está pasando en el debate en Estados Unidos, que ha llegado al Congreso de Estados Unidos, al Senado y a la Cámara de Representantes, pero también al Tribunal Supremo, ¿no? Donde estamos viendo compañías que son compañías que todos conocemos, que con frecuencia todos estamos utilizando y muchas de estas compañías han sido señaladas como compañías invertidas, en el sentido de que el valor de la propia compañía está condicionado por el tráfico que generan y ese tráfico suele ir conectado con una polarización, de manera que el interés del algoritmo, para eso están diseñados, para aumentar el tráfico, con lo cual aumentar el valor de la compañía, aumentar la visibilidad de las conversaciones, pero eso implica una apuesta clara por la polarización. La polarización es uno de los 3 factores que, en mi opinión, más están amenazando la supervivencia del Estado de Derecho. Cuando son compañías que no persiguen la verdad, no están en sus estatutos perseguir la verdad, como lo ha hecho cualquier periódico profesional, por ejemplo, ¿no? Donde hay el periodismo profesional, sea cual sea su ideología, sino que su fin último es, como digo, generar, atraer conversación, atraer debate, y eso se consigue no estableciendo si esto es correcto o esto es incorrecto, sino consiguiendo que haya enfrentamiento y crispación, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un montón de situaciones donde el derecho tiene que estar regulando. No se trata solamente de un derecho de decir lo que es correcto, no, sino qué posición de mercado se puede tener. El derecho a la competencia es muy importante. Los derechos de la personalidad, la propia imagen, la intimidad, el honor, están especialmente, son más vulnerables hoy, porque cualquier persona puede exponer la intimidad o la imagen o el honor de otro a través de cualquier medio digital. Por tanto, y eso no ha desaparecido. Los derechos siguen siendo los mismos, están recogidos en la Constitución, en el artículo 18 en España, y cada Constitución es suyo, ¿no? Pero hoy están como más expuestos, están como más en riesgo. Por tanto, hace falta
por un lado, rescatar, profundizar en las categorías tradicionales del derecho que recogen la dignidad de la persona y pensar también, no siempre en nuevas regulaciones, sino en si hace falta una nueva regulación para proteger esa dignidad de nuevos ataques. Y mirando más a un futuro inmediato, ¿cuáles de estos vacíos normativos le preocupan más en relación a las libertades digitales? Tipo privacidad, la protección de datos. Pues mire, ahora hay un debate interesante, y es que el desarrollo de las libertades informativas, la protección de la libertad de expresión y de la libertad de información, afortunadamente el mundo occidental tuvo y tiene unos estándares muy elevados. Pero resulta que, abusando de esas libertades y de esos estándares, hay autocracias que han penetrado a las democracias y que están de alguna manera impidiendo que los ciudadanos accedan a la verdad, que era el fin último del derecho a la información. Que la gente pudiera poder acceder a los hechos. Por lo tanto, hay todo un debate ahora sobre si esas libertades deben ser o no recortadas. Y hay académicos, constitucionalistas, progresistas que están pensando que hay que tener una mayor protección de la verdad. Y eso puede significar una reducción de los estándares de libertad. Vamos a ver, siempre que hay un ataque a la seguridad, sufre la libertad. Si empiezan a poner en base a los aviones, pues la libertad de circular por los aeropuertos y de entrar en un avión se va a limitar. Tenemos que pasar controles, tenemos que ser, digamos, examinados, tenemos menos libertad, hemos perdido un ámbito de libertad. Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Si que por otro, el acceso a la verdad se hace imposible, es probable que acabemos pagando un precio de tener una libertad más vigilada. Y eso, en mi opinión, es un mundo peor, pero necesitamos tener también seguridad en el tráfico. Usted no solo ha destacado como abogado de causas relevantes, como hemos mencionado anteriormente, sino también como emprendedor jurídico. Fundó y expandió un despacho internacional con una visión muy singular, que es la de aunar experiencia jurídica, técnica, compromiso social y tener una proyección global. ¿Qué diferencia, según lo que piensa usted, a un abogado excelente de un abogado influyente? Esa es también muy buena pregunta. Estaba pensando que una de las cosas que nosotros hemos trabajado en nuestra firma es la era del propósito. Estamos entrando en la era del propósito. ¿Y qué es el propósito? Pues básicamente es un parque, es una reflexión y compromiso con el impacto que uno quiere crear. Y esto no está solo pensado para despachos, sino también para personas. Sobre todo para personas. Yo entiendo que cuando uno es joven y está en mitad de una carrera o del estudio de una carrera, se plantea, bueno, ¿cómo me voy a desempeñar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una posición? ¿Voy a irme al mercado? ¿Voy a trabajar en un despacho? ¿Voy a trabajar en una empresa? Claro, eso es normal. Todos queremos sobrevivir como profesionales. Es su primer nivel de motivación. Luego hay otro nivel de motivación que incluye el primero. Es decir, bueno, ¿cómo voy a desarrollarme como persona? Yo quiero ser feliz con lo que hago, quiero crecer con lo que hago, quiero estar con gente que me aporte, quiero estar discutiendo cosas, quiero que mi pensamiento, mi mente, mi cultura se desarrolle. Pero luego hay otro nivel que incluye a esos dos, al nivel del desarrollo personal y el nivel de supervivencia, que es el nivel del propósito, que es ¿qué impacto voy a hacer yo en la sociedad? ¿Para qué estoy haciendo esto? Claro que puedo ser feliz, claro que puedo vivir de mi profesión, pero ¿y qué huella voy a dejar? Creo que eso se lo debe plantear cualquier persona, pero también una organización. Nosotros lo planteamos y tenemos muy claro que nuestro propósito, antes lo he mencionado, es servir, acompañar, proteger a personas, empresas, instituciones a través del derecho. Es una gran tarea. ¿Qué distingue un abogado excelente de un abogado influyente? Bueno, yo creo que está muy conectado, ¿no? Porque es muy difícil influir si no ejerces excelentemente tu papel, ¿no? Y al mismo tiempo, si eres un abogado excelente, ya estás creando una influencia. Tu capacidad de influencia está al servicio de la excelencia y tu excelencia está al servicio de tu excelencia. Tu excelencia está al servicio de tu influencia. Por lo tanto, en España hay muchos abogados excelentes, abogadas excelentes, que son personas influyentes. Y es normal que lo sean, porque están haciendo un trabajo principal, están cuidando no de la salud del cuerpo o del alma, como haría un psiquiatra o un cardiólogo,
sino que están cuidando de la dignidad de las personas a través de la protección de sus intereses, a la protección de sus derechos y de sus sueños también. Y si construir es difícil, porque hemos hablado de cómo empezó su despacho y la trayectoria que ha llevado, quizá lo más arriesgado sea equivocarse. ¿Qué errores no debe cometer nunca un abogado que aspire a liderar un proyecto de este nivel jurídico empresarial? Un primer error es pensar que no vas a cometer muchos errores, que necesitas cometer errores, porque si estás tomando decisiones, pues hay un porcentaje de decisiones importante. Creo que hay una tentación permanente entre el interés propio y el interés del cliente. Y uno de los errores, para mí más importante, es no darse cuenta de que tu interés propio es estar siempre alineado con el interés del cliente. No, bueno, es que si el cliente resuelve ese problema, ahora ya no me encarga un asunto. Tu interés es el interés de tu cliente, o sea, tu interés es que ese cliente resuelva su situación de la mejor manera posible. Y si tú le acompañas en eso, lo que obtienes a cambio es la confianza. Que es una confianza que se mantiene contigo. Si tú estás, de alguna manera, en el fondo, estableciendo y generando un conflicto de interés, pues si este pleito se arregla, me quedo sin trabajo. Es un error, porque tu trabajo no depende del pleito, tu trabajo depende de la confianza del cliente. Yo te diría, si me eligieras señalar algún error, te diría, primero, estar convencido de que se van a cometer errores. Por cierto, cualquier abogado, el emprendedor no solamente aquel que crea un despacho, el emprendedor es alguien que se comporta como un emprendedor en el ámbito en el que desarrolla su trabajo, sea la administración pública, sea la universidad, sea un despacho de abogados. Por tanto, es una actitud, y esa actitud, que para mí es la mejor, porque es una actitud, digamos, de mover cosas, de crear cosas, de aventura, de crecimiento, de desarrollo, de libertad, pues la puedes tener aunque seas un joven que estás haciendo unas prácticas un verano en una firma de abogados. Y si las tienes, el primer beneficiado eres tú, y luego todo lo que te rodea. Y por supuesto la firma, y como la firma se da cuenta, busca personas como esa. Pero te diría, estos dos errores son no darse cuenta de que vamos a cometer errores, y segundo, no estar siempre rectificando para que tu interés esté siempre alineado con el interés del cliente. Creo que lo peor que se puede hacer es plantear la sociedad, porque sin eso, la comunidad, pues ahí no hay una relación. Con su experiencia internacional, usted tiene una perspectiva privilegiada para evaluar cómo funciona el sistema de acceso a la profesión de abogado en España y las carencias formativas que tienen nuestros juristas actualmente. ¿Qué reformaría usted del sistema de acceso a la abogacía de España? Sigue habiendo una gran dificultad porque todo el sistema sigue enfocado en el aprendizaje de derecho, pero no en el aprendizaje del oficio de la profesión de abogado. Por lo tanto, a mí me gusta mucho el sistema alemán, es un sistema muy sólido, largo, pero que después de pasar por los años de la universidad, entras en lo que se llaman los exámenes de Estado, el primer examen de Estado, y después de tiempo, si lo apruebas, el segundo examen de Estado, y en ese tiempo eres digamos, funcionario, aunque ellos llaman funcionario revocable, pero eres un funcionario que estás trabajando y puedes acabar siendo notario, juez, registrador, abogado. Ya tienes, digamos, todas las oposiciones de uno, pero la realidad es que cuando una persona termina ese sistema puede ejercer cualquier profesión desde el minuto uno. En España estamos incluso ahora, ¿no?, con el máster de acceso y el examen de acceso muy centrados en el aprendizaje del derecho, pero ¿quién hace luego, cómo hacemos luego la transición hacia ese otro lugar donde se ejerce el derecho? Normalmente son las firmas de abogados las que ejercen esa labor de formar en el oficio, que necesita el conocimiento teórico del derecho, pero que va mucho más allá porque tiene también otras habilidades. Y ya no solo a nivel de conocimiento, sino también a nivel de valores, porque ¿usted qué cree? O sea, ¿cree que se están perdiendo ciertos valores de juristas? Me falta conocimiento suficiente. Yo creo que vosotros conocéis mejor que yo cómo es la nueva generación de juristas, ¿no? Y creo que esa lucha
interna que se da en cada uno, de aspirar y luchar por lo noble o dejarse llevar por lo que es menos noble, ha sufrido siempre en la época romana, en todas las etapas históricas, incluida la de hoy, ¿no? Esta generación está demostrando que tiene mucho compromiso con algunas banderas muy importantes. Por ejemplo, la solidaridad social, ¿no? La solidaridad con los más desprotegidos, el nivel de personas que participan en voluntariado, por ejemplo, en verano, hoy en España es muy superior al que había cuando yo era un joven estudiante, ¿no? Por tanto, hay muchos signos de esperanza y al mismo tiempo, pues sí, hoy hay una sociedad más desarrollada y probablemente más materialista, más consumista, más dada, digamos, a luchar por objetivos materiales que no siempre están alineados con la protección de la persona y con los objetivos más nobles, ¿no? Que es incluir a los demás, no dejar a nadie atrás, trabajar por el bien común. Todo eso es fundamental, ¿no? En una sociedad, digámoslo así, hipercapitalista, a veces eso se sacrifica para conseguir el objetivo a cualquier precio, el desarrollo personal y la riqueza a cualquier precio. Bueno, esa tentación, como digo, ha existido siempre, quizá hoy sea como más llamativa, ¿no? Evidentemente hay que intentar diluir esa prisa y mantener ese esfuerzo sostenido y vocación al servicio que teníamos. Bueno, lo que hizo usted, o sea, ha sido un caso prolongado en el tiempo que no solo viene de ahora, pero que a lo mejor ahora se ve más en los medios. Por ejemplo, vivimos en una sociedad marcada por la polarización ideológica, que hablábamos de la polarización anteriormente, y la posverdad, donde todo se relativiza y parece difuminarse. En ese escenario, la figura del jurista lo que hace es poner a prueba como garante de principios estables. ¿Qué lugar queda para la verdad jurídica en una sociedad posmoderna donde todo se relativiza? Es muy buena también esta pregunta. Yo estaba pensando, Adriana, que si buscásemos hoy algo parecido a un consenso global de toda la humanidad sobre una serie de principios éticos, ¿dónde podríamos encontrarlos? ¿En qué podemos estar de acuerdo chinos, indios, rusos, sudafricanos, brasileños, norteamericanos, argentinos, españoles, alemanes? ¿Dónde estaría ese código que pudiéramos compartir todos? Pues probablemente lo único que podría sernos útil, y ni siquiera con toda seguridad, sería la Declaración Universal de Derechos de la Persona, ¿no? La que se aprobó en 1948. Ahí hay algo parecido a un código ético de toda la humanidad que está muy conectado con la dignidad de la persona, ¿no? Con independencia de los regímenes, de los momentos históricos, etc. Por tanto, el derecho sí que tiene esa vocación de fijar y proponer estándares éticos para la sociedad. Pero, como bien explicaba, pues todo eso está completamente en juego, ¿no? Hablaba de la posverdad y del relativismo, ¿no? Yo creo que hoy hay como 3 grandes amenazas al Estado de Derecho y ninguna de ellas viene desde fuera, como pasaba antes de la caída del telón de acero, donde la amenaza principal estaba pues en el bloque que nos confrontaba, el bloque soviético, el bloque comunista. 2 modelos de vida que querían prevalecer en un enfrentamiento contenido que finalmente se resolvió con un desplome del mundo soviético. Pero hoy en día el mundo, digamos, libre, donde existen estados de derecho, para mí tiene 3 amenazas principales. una es precisamente la dificultad de acceso a la verdad. Si la posverdad es que no sabemos cuál es la verdad, tenemos una dificultad en manejar. Si el propietario no sabe qué es lo que está pasando con su propiedad, si el dueño del edificio no sabe lo que está pasando con el edificio, si hay golpes, si hay un riesgo serio, no puede tomar decisiones, no puede manejar, aunque es de soberanía popular, necesitamos la verdad. Y además la necesitamos porque es su derecho. La segunda, para mí, amenaza está en la polarización, porque ya no estamos polarizando ideas, es que nos estamos polarizando a las personas. Siempre ha habido competencia, discrepancia en las ideologías, pero hoy en día el problema está en que hay enfrentamiento de las personas, que no estamos sabiendo compartir el espacio público. Y eso tampoco es algo que no nos viene de fuera, nos viene sobre todo de dentro. Y el tercero sería para mí el ataque al Poder Judicial. El Poder Judicial es la última barrera para aplicar el derecho.
y es la última frontera para decir lo que es justo, y es el poder más débil de los tres. Hoy en día la política y el partido político está, como decía Aristóteles, el poder tiende a extenderse, luego tiende a perpetuarse y luego tiende a corromperse. Y el poder político penetra, y hoy en día el Parlamento y el Ejecutivo están controlados por las fuerzas políticas. Ahora manda un partido, mañana manda otro partido o una coalición de partidos. Pero el Poder Judicial, que es un poder que debe ser independiente, está también tratando la política de penetrarlo y están cuestionándolo, y sobre todo están tratando de que no haya lesión de la comunidad a ese poder jurídico, a ese poder del Estado que es el Poder Judicial, que es fundamental. En un régimen donde haya una magnífica constitución, separación de poderes, opinión pública libre, pero si los ciudadanos no se conectan con el sistema no funciona. Por lo tanto, necesitamos revisitar, reconectar todo lo que significa un Estado de Derecho para que los ciudadanos seamos más conscientes y lo estemos protegiendo. Y eso, en un mundo polarizado y en un mundo donde es más difícil hacer la verdad, se hace más difícil. Por lo tanto, al final, si uno le pregunta hoy a un chino o a un ruso si está orgulloso de su país, si está contento con la vida que lleva, con el sistema, es decir, la mayoría te va a decir que sí. Están tensos, están tan incómodos, no les gusta, tienen miedo al futuro, al acceso, tienen muchos problemas, tienen muchas... Entonces, no podemos permitir que las democracias se hagan disfuncionales, porque si no va a acabar pasando, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador. Hay un régimen democrático, una constitución, división de poderes, la alternancia llega el día a día y resulta que la vida está dominada por la violencia de las pandillas. Y si tú le preguntas a la gente, oiga, ¿usted está dispuesto a ceder un poco de sus libertades para que haya seguridad? Le dice Bukele. Y la gente dice, claro que estoy dispuesto, yo prefiero tener un poco menos de libertad, pero tener más seguridad. Y triunfa. Eso es exacerbado, llega cuando al final tendremos sistemas dictatoriales, si no cuidamos las democracias, donde nos darán resuelta la seguridad, pero a costa de nuestras libertades. Esa visión también, bueno, no sé qué piensa usted, pero también plantea un rol pacificador, yo creo, en varios tiempos convulsos. El abogado, por tanto, también tiene que tender puentes y ser pacificador, aunque el contexto le empuja al enfrentamiento. Pero esa tarea también requiere sostenerse en principios firmes que muchas veces parecen completamente erosionados. ¿Cómo deberíamos mantenernos firmes en los principios cuando el entorno social los erosiona? Fíjese lo que ha pasado con el mundo woke, ¿no? Donde al final lo que ha habido es una segmentación de la sociedad y los políticos han ido a buscar bolsas de votos, ¿no? Las sociedades hoy en día son mucho menos homogéneas, pero no necesariamente deberían estar tan polarizadas. Como decía antes, tenemos que volver a aprender a compartir espacios públicos con personas que piensan muy distinto de nosotros, ¿no? Pero eso se hace desde la identidad. Eso no se hace desde el relativismo, ¿no? Uno ve todo el supermercado de ideas que hay y todo dice, bueno, al final, donde hay una referencia, ¿no? Uno tiene que tener su propia forma de ver el mundo, y desde esa identidad, esa referencia, uno se puede relacionar estupendamente, maravillosamente con el resto de personas y también con otras realidades de la sociedad, instituciones, partidos, medios de comunicación, que quizá piensan distinto. Entonces, necesitamos ser personas, y estamos viendo en todas las fuerzas políticas, personas que sucumben al riesgo de la corrupción y que no respetan los ideales de sus propios partidos. Por lo tanto, necesitamos, y eso no es ideología de un lado o de otro, eso es una realidad humana. Necesitamos personas íntegras que defiendan en lo que creen. Porque además, las personas íntegras tienen normalmente la mejor vida. La mejor manera de vivir es estar conectado contigo mismo, y eso incluye estar conectado con tus ideales, con lo que tú crees que es correcto y justo, ¿no? Imagínate cómo es la vida pensando que eso es lo que hay que hacer, pero yo estoy haciendo otra cosa. Al final, normalmente, uno acaba pensando como vive, si no vive como piensa. Por lo tanto, yo creo que sí es muy importante. Eso como decía, lo da
lo da la familia, lo da la universidad, lo da la escuela, pero sobre todo lo elige uno mismo en su propia conciencia. Porque gracias a Dios tenemos muchas opciones. Pues refiriéndonos a esto mismo, más allá del jurista y el empresario nos interesa la persona. Lo que acaba de decir, la vocación, los momentos clave y la idea del éxito que en su caso me han acompañado en su trayectoria. Así que, ¿cuándo supo usted que quería ser abogado? Pues yo llegué a la abogacía un poco por descarte de otras profesiones. Yo nunca tuve una vocación de abogado. La he descubierto en el ejercicio y con el ejercicio de mis experiencias. Y finalmente pues, acabé eligiendo derecho porque mi padre me lo aconsejó, mi familia me lo aconsejó y yo mismo me di cuenta que era una carrera sólida y buena. Y ahí me gustó mucho el derecho constitucional. La facultad de derecho para mí fue la asignatura más atractiva, donde más pude leer, donde más pude trabajar, donde conecté, ¿no?, con esa forma de organizar la sociedad y la transición política, la Constitución, los derechos fundamentales, la nación del poder. Y a partir de ahí, pues empecé a formarme. Tuve la suerte de que tuve una invitación de la Universidad Alemana para trabajar allí, como asistente de un maravilloso ser humano, el profesor Arnold, que acaba de fallecer hace 2 meses, y que me enseñó y me introdujo en el derecho público alemán, pero también en el derecho público europeo. Luego volví a Madrid y ahí, además de empezar a dar clases en la universidad de derecho constitucional, me invitaron a entrar en un despacho de abogados. Y ahí me topé con la profesión y me quedé fascinado, porque era una profesión muy viva, muy conectada con la sociedad, digamos que mi personalidad se amoldaba muy bien, ¿no? Encontré primero un campo de trabajo dentro del derecho digital, entonces el derecho de las telecomunicaciones, y luego poco a poco pues fui abriendo el abanico, fui aprendiendo otras cosas y me fui desarrollando un poco más integralmente como abogado, pero ahí me di cuenta de lo que era tener la suerte de que alguien confiaba en ti, te llamaba, te pedía consejo y te encargaba un asunto pensando en que tú eras el mejor para desarrollarlo, para protegerlo, ¿no? Eso significa una gran responsabilidad y es como, bueno, es un círculo que si tienes suerte y la vida te da esa oportunidad, pues se acaba incorporando a muchas personas, muchos casos, muchas historias de vida que acaban siendo también tu propia vida. Qué bonito que también empezase con la idea de ser periodista, porque yo creo que ambos ámbitos tienen mucho que ver uno con el otro. Bueno, yo de hecho estudio Derecho y Periodismo, y sobre el lado de Derecho y Periodismo. Con la experiencia de muchos años, es inevitable mirar atrás y le queríamos preguntar si pudiese volver atrás, ¿qué consejos se daría a sí mismo al comenzar esta carrera? Bueno, yo creo que hay una manera de vivir inteligente, que es la de estar instalados en la gratitud. No en la melancolía. Eso surge cuando te conoces con el pasado. No en la ansiedad, como estás siempre pensando en lo que va a venir, etc. Sino en la gratitud que te marca con el presente. Y yo, la verdad es que me siento muy afortunado, porque mi vida podría haber transcurrido de cualquier manera, no sé cómo. No me la puedo imaginar de otra manera, pero seguro que gracias a personas, a momentos, a elecciones, a decisiones libres, pues yo me he podido desarrollar y me siento agradecido porque he podido vivir una etapa de la historia que es la que se me ha dado, en un país que es el que se me ha dado, con una familia que es la que yo he elegido, pero con otra que se me dio, que es la familia de origen, y todo eso, pues pienso que ha sido una gran fortuna, un gran patrimonio. Me siento feliz de la etapa que me ha tocado vivir, del momento que estoy viviendo, de la ciudad en la que yo pude crecer, de un país como España, es un país extraordinario, de haber podido formarme con personas no solamente competentes, sino especialmente íntegras, y después de haber desarrollado mi vida en una profesión que, como he dicho antes, no sabía que era la mía, pero la descubrí y claramente era mi vida, mi vocación, ¿no? El lugar donde yo creo que encajaba perfectamente. Y por último, más allá de los casos ganados, yo creo que queda una pregunta fundamental, que es ¿qué significa para usted el éxito en el mundo jurídico? Es una muy buena pregunta, ¿no? El éxito para mí significa poner todas tus capacidades al servicio de esa labor de proteger, acompañar y servir a una persona a través del derecho
y que el cliente lo reconozca. El éxito no es siempre ganar un caso. El éxito es terminar un asunto con una unión humana y profesional más profunda con tu cliente. Y eso no siempre sucede cuando ganas. Es más, a veces ganas y esa unión se ha deteriorado. Por tanto, bueno, es algo parecido sucede en la educación, ¿no? Cuando a un hijo me trae buenas notas, a mí me importa más la actitud que las buenas notas. Evidentemente, en un caso, tú quieres que haya buenas notas y buena actitud, y en un caso tú quieres ganar y haces todo lo posible por ganar, ¿no? Pero con frecuencia, además, esa victoria es una victoria parcial, porque es una victoria que siempre, con frecuencia, tiene todo un acuerdo, o es una decisión que no te reconoce todo lo que tú querías, pero la victoria para mí, el éxito para mí, como he dicho antes, es haber hecho todo lo posible, que tu cliente lo perciba como tal y que esa relación de confianza se ha transformado en una relación de conexión humana permanente. Pues para cerrar esta conversación me gustaría que dejase un mensaje dirigido pues a quienes hoy empiezan el camino que usted emprendió hace décadas. ¿Qué le diría hoy a un estudiante de Derecho que no sabe si merece, bueno, digamos que no sabe si merece la pena seguir luchando por la justicia? ¿Qué le diría? Bueno, yo recuerdo la conversación con mi hija Arantxa cuando hace ya 8 años me dijo que quería estudiar Derecho. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo, pero papá, me dio sorprendida, ¿no? Dijo, pero papá, yo creo en la justicia. Y me encantó su respuesta, ¿no? Porque la verdad que estudiar Derecho sin interés por la justicia, pues es algo que hay que resolver. Hay que conectarse con el último derecho que es la justicia. Y no una justicia cósmica, sino una justicia donde el ser humano y la dignidad de la persona estén en el centro. Junto a esa realidad, yo creo que está muy conectada con el propósito. Si vas a vivir esta profesión, ya veremos en qué rama o en qué oficio particular lo vas a ejercer, vas a crecer como persona, pero vas a ser un operador de un mundo mejor, un mundo basado en la justicia, ¿no? Luego, yo diría que hay otra característica fundamental, que es tener interés y curiosidad por la sociedad en la que vas a seguir, en la que vas a servir y vas a operar, saber lo que pasa. Es decir, entender el mundo en el que operamos, tener cultura, entender el mundo que operamos no es conocer la coyuntura política, económica, social, internacional del momento, sino es también saber de dónde venimos, cómo se ha fragado nuestro mundo, ese interés por la literatura, ese interés por la política, por la economía. Es muy difícil ser abogado de una realidad sin conocerla. Cuando yo empecé a ejercer y me dediqué al derecho a las telecomunicaciones, algo que tuve que hacer es entender mejor el sector, cómo funcionaban las compañías, cuál era la evolución tecnológica, cuál era entender no solamente la tecnología, sino saber lo que subyace, ¿no? Por lo tanto, una segunda, tiene mucho que ver con estudiar periodismo, por ejemplo, ¿no? Leer periódicos, no solamente, yo le decía el otro día a mis hijos en una conversación, en una cena, digo, hay que tener cuidado porque los reels y los medios que ahora más consumimos, Instagram y TikTok principalmente, nos van contando historias y es una manera vertical de conocer la realidad, que es muy interesante, pero quizás también sea muy bueno leer un periódico o dos, porque a lo mejor dos, y si es posible, orientaciones complementarias, porque nos dan también una foto de lo que está pasando. Todo sirve y todo ayuda, pero tenemos que tener un gran interés por el mundo que nos rodea, tener una opinión propia, forjarnos y durante la universidad hacer muchas cosas, no solamente estudiar. Hay que estudiar mucho, hay que conocer el derecho, pero hay que conocer la sociedad. Muchísimas gracias, don Javier. Con su permiso, vamos a abrir un turno de preguntas, por si acaso alguien de los presentes quiere hacer nuevas cuestiones. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la ponencia, doctor Cremades. Estuvo realmente excelente, especialmente después de escuchar a muy buenos juristas, escucharlo a usted realmente destaca. Dicho esto, un tema recurrente es la dignidad de la persona, un tema recurrente en esta ponencia.
Y creo que para proteger no solo la dignidad de la persona, sino el Estado de Derecho es fundamental, también como usted mencionaba, una autonomía, eficacia y eficiencia del Poder Judicial. En mi país se está viendo un proceso de cambio cultural, de cierta manera, un cambio de pensamiento y además una reforma del sistema judicial viniendo desde el Tribunal Supremo. Me gustaría saber, desde su opinión como jurista, teniendo no solo experiencia a nivel internacional, sino experiencia peleando jurídicamente contra regímenes autoritarios, ¿qué podría aprender un país en vías de desarrollo de aquellos países donde el poder judicial no solo es independiente, sino además es efectivo y eficiente? ¿De qué país habla usted? ¿De México? Yo soy boliviano. Boliviano. Pues la verdad que hasta los países más desarrollados con estados de derecho más antiguos, fíjese, Estados Unidos han tenido convulsiones, ¿no? Fíjese aquel asalto al Capitolio, por ejemplo, ¿no? O la tensión constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo creo que hay una labor muy importante de educación. Yo creo que es la labor más importante de todas, la educación de la sociedad, de entender que la justicia no es para pobres ni para ricos, que la justicia es la justicia. Y esa educación no es una educación en respeto al derecho, es una educación en respeto a la integridad. Porque a veces en muchos de estos países la corrupción está institucionalizada. Entonces, no se trata ahora solamente de la justicia que resuelve los problemas de la política, sino la justicia que resuelve los problemas del día a día de los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos que creen que el que tiene influencia y medios puede comprar al juez, y con frecuencia es así. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de raíz de mejorar, y es un trabajo que no solamente de educación individual, también es un trabajo de justicia social, de mejorar las condiciones, es un trabajo muy complejo de hacer un buen trabajo en las políticas públicas, un buen trabajo en las familias, un buen trabajo en los colegios, porque efectivamente al final quien paga el pato es la persona con menos medios, con menos capacidad de autoprotegerse, ¿no? Si hay un sistema donde el imperio de la fuerza está por encima del imperio de la ley, el débil, el fuerte, o se va o se protege. Pero el débil está ahí. Fíjense lo que ha pasado en regímenes como Cuba, por ejemplo, o ahora Venezuela. Todos los que han podido se han ido. Los que están ahí están inermes, con frecuencia indefensos, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? O viene alguien de fuera con capacidad de equilibrar el sistema, o el poder, el uso de la fuerza por el poder público es inconmensurablemente superior al que tienen los ciudadanos de poder rebelarse y luchar por la libertad. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una pregunta del chat que dice así. Don Javier, usted llevó la defensa de afectados por el caso Madoff. ¿Qué enseñanza le dejó esa experiencia? Una primera enseñanza del caso Madoff para mí fue que no es solo todo lo que reluce, o que las cosas no son como parecen. Al principio el caso Madoff parecía un caso de la comunidad financiera de Nueva York, donde un rico había engañado a otros ricos. Pero luego nos dimos cuenta que no, que había mucha gente en países como España o países hispanoamericanos que eran pequeños ahorradores que habían entregado a los intermediarios, a los bancos normalmente, sus fondos, y que estos bancos se habían invertido de buena fe a través de personas como Madoff y lo habían perdido todo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que hay que mirar al final quién está perjudicado y qué es lo que quieres defender. Al final estamos hablando del derecho de propiedad, también de la dignidad de gente, estanqueros que se habían quedado sin todos sus ahorros, azafatas de aerolíneas que tenían también sus inversiones en pequeñas, pero en bancos tradicionales en los que confiaban. Al principio esos bancos no reaccionaron bien, dijeron, bueno, mala suerte, ¿no? Pero finalmente entendieron el problema y tuvieron que compensar, ¿no? Pero esa fue una buena lección. Luego que efectivamente si consigues expresar la magnitud del problema y no haces sangre en esa defensa,
llegar a un buen acuerdo como se llegó hoy para que todo el mundo encontrara una salida fue una solución óptima en el caso Amado. Fíjense lo que hizo el trustee del caso Amado, la persona encargada de un fideicomiso, de un fondo que se creó para recuperar y devolver el dinero a los estafados. Se reunió con todas las entidades intermediarias y dijo: tienen ustedes dos opciones, o devolver el dinero o afrontar cargos criminales. Y las instituciones dijeron: oiga, pues si yo no soy el que ha robado el dinero, el dinero está en la cárcel. Sí, pero usted tenía la obligación de ser dirigente, va a ser examinado si usted se portó todo lo diligentemente que pudo y supo en ese momento. Y por lo tanto usted tiene que elegir. Y casi todos devolvieron dinero. Y por lo tanto, la mayoría de los afectados del caso Amado han recuperado su dinero. ¿No tengo más? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, don Javier. Cerramos aquí mismo el turno de preguntas. Esperamos que hayáis disfrutado tanto de este rato con nosotros como vosotros. Me siento muy cómodo. Esta casa es una casa que respeto mucho, que quiero mucho. Les deseo mucha suerte. Siguen con esta inquietud. El que estén aquí hoy en esta conversación significa que están abiertos a escuchar todo tipo de opiniones y de personas, y yo les felicito por ello. Muchas gracias por haberme invitado.